¿Cuál es el tiempo de vida de una película peruana que se lanza al mercado? ¿Una semana? ¿En Exagerando. estreno te refieres? Sí, Sí, el promedio es una semana. máximo. O sea, yo sé que, por ejemplo, he hablado con muchos cineastas jóvenes y todos aspiran a quedarse una semana. La mayoría de los países del mundo hay sistemas de apoyo, ¿no? En todos los países donde existe una producción más o menos permanente, estable, continua, hay algún tipo de apoyo. Cambian, por supuesto, los procedimientos, las metodologías, pero existe ese apoyo del Estado. El público, también la película crea un público, ¿no? Entonces probablemente la gente que me siga a mí tiene gustos afines con los míos, entonces coincidirá o me creerá si les recomiendo ver esta película en vez de otra. Entonces yo creo que por ese lado ahora las redes sociales juegan un rol importante como medio de difusión también de cine más independiente peruano, y como siempre el cine comercial, el cine masivo también, ¿no? Hay un espíritu de estas empresas de, digamos, facturar y facturar, pero creo que también todas las industrias tienen reglas. Decimos, ok, libre mercado, si una película es buena la van a ver, si es mala no la van a ver. Creo que también estamos desincentivando la creación de películas y la fomentación de empleos y todo ese tipo de cosas muy curiosas, ¿no? El cine peruano. ¿Quién es el culpable o los culpables o cuál es el problema del cine peruano? ¿Qué me podría comentar el señor Cinesmero? ¿Cómo está? ¿Cuál es el problema? Expropiemos la sala de cine en una cuota de cine peruano. Nada más, es la única respuesta que te podría dar. Yo creo que hay un tema también de formación de públicos que es para mí como que lo más importante, ¿no? O sea, Cuesta es todo un tema de tratar de llegar a más personas y que eso también tiene que venir desde el colegio y generar la curiosidad en el tema del audiovisual, que ya es tan importante como la escritura, como la lectura. Entonces, leer y entender una imagen creo que debería estar desde el colegio, ¿no? Entonces, siento que un poco va desde ahí, ¿no? O sea, más allá de la broma tonta que pueda yo hacer ahorita, ¿no? ¿Hemos formado un público, te parece, Inés? Yo creería que sí hay un público. Yo creería que la mayoría de personas, si tuvieran la oportunidad, definitivamente valorarían más las películas peruanas que vemos, por ejemplo, en festivales, que las que tal vez son las más comerciales, como pusiste el ejemplo de Tondero. Pero lo que comentaba Hugo también de la cuota de cine peruano, me parece que eso es algo que existió y que el gobierno de Fujimori lo cerró. Hubo una ley, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que de hecho ayudó mucho a que, por ejemplo, más mujeres trabajasen en cine peruano antes de ese año, en el 90 y tantos, porque obligaba a que las salas de cine proyecten películas peruanas hechas con fondos del Estado, lo cual tiene mucho sentido si te pones a pensar, porque ¿de qué te sirve como Estado financiar una película si es que no vas a promover que esa película sea vista en las salas de cine, ¿no? No tiene, para mí es como un poco incongruente, ¿no? No tiene mucho sentido. Ahora, Ricardo, por ejemplo, esta es una falsa premisa de decir, si quieren hacer una película, que la hagan con su plata. ¿Esto se da en otros países del mundo? ¿Hay alguien que realmente hace una película enteramente con su plata? No. A ver, en la mayoría de los países del mundo hay sistemas de apoyo, ¿no? En todos los países donde existe una producción más o menos permanente, estable, continua, hay algún tipo de apoyo. Cambian, por supuesto, los procedimientos, las metodologías, pero existe ese apoyo del Estado. Ahora bien, un poco quiero retomar la primera pregunta que hiciste, ¿no? ¿Cuál es el problema del cine peruano? ¿Y cuál cine peruano? Porque creo que hay varios cines peruanos, ¿no? Y hay una diferenciación entre una película que trabaja con marcas, que tiene un apoyo grande, ¿no? Y que, ¿por qué? Porque está apoyada en determinadas fórmulas que ya están muy bien asentadas, o en determinadas figuras de la televisión que son muy populares, que una película hecha en Lima por un cineasta autogestionario, que lo hace con su plata, con la plata de sus amigos. Y es muy distinta esas películas a aquellas que reciben fondos del Estado o que van después a los fondos internacionales. Entonces, los problemas van a surgir a partir de ¿qué? A partir de justamente esa diferenciación, ¿no? Entonces hay que ver qué problemas tienen los primeros
y los otros, ¿no? Y todo es muy distinto y muy complejo, ¿ah? En ese caso, estimado Lucho Zúñiga, mi queridísimo cine oculto, ¿qué tanto estamos haciendo por visibilizar películas peruanas desde redes sociales y demás? La difusión es muy poca. O sea, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de difusión, podríamos crear una plataforma que difunda el cine nacional. No sé si todavía seguirá Cine Aparte, por ejemplo. Tenemos un ejemplo grande en Latinoamérica que es Retina Latina. Sí lo hace y llegan muchas películas. Cinear, ¿no? Que por ejemplo es una Cinear página también, que claro. tiene enteramente películas argentinas. Entonces sí, yo creo que faltaría difundir sobre todo desde pequeño, ¿no? Desde el colegio, de repente en la educación, podríamos comenzar a formar niños ya de manera audiovisual, enseñándoles películas desde pequeño, ¿no? Para que vayan creciendo. No solamente películas, sino formándolos de manera audiovisual, ¿no? Para que hagan contenido, para que hagan otros tipos de cosas, ¿no? Aquí yo tengo, o sea, que hacer una especie de parada forzada, ¿no? O sea, cuando hablamos de formar públicos, ¿cómo formamos? ¿Cómo empezamos a formar ese público? El cine peruano puede también tener su origen en el paladar de consumo del espectador peruano. ¿Cómo educamos ese paladar, no? O sea, en mi caso nació desde lo que yo concebí en ese momento como un profesor de literatura vago que no quería hacer clase y por ende nos pasó películas. Yo había sido criado en cine millonario, en que había que salvar a la princesa o salvar el mundo, y esa era como la totalidad de lo que entendía que era ese arte. Y en un momento me pusieron Amadeus, me pusieron Requiem por un sueño, me pusieron un par de películas de Hitchcock, y dije, se puede. O sea, generó en mí una curiosidad que luego como que fue como una chispa y me fui a polvos azules y empecé a chequear ahí una que otra película, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo puede tener esa curiosidad y demás, pero, o sea, si lo aterrizamos a lo que es ahora, el hecho de contar una historia, lo tenemos en TikTok, o sea, no necesariamente es una sala de cine, pero ya la necesidad de contar algo a través de imagen lo tenemos recontra interiorizados. Bien, llegó Bichilcano. Hace un rato que estaba esperándolo, ¿no? Sí, por favor. Gracias. Deme dos. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, igual diría que la formación de públicos es todavía un proceso largo y que, obviamente, entre tantos cambios de ministros de cultura, no hay una política realmente para poder cambiar las cosas. Y que una película, por ejemplo, como justo dijo Inés, una película que no se ve, no existe. Y estamos hablando de que el grupo de personas que por ahí se atreve a ver una película peruana que no es, digamos, del ámbito, si quieres, comercial, que no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, es entre 30.000 y 70.000 personas. Desde ahí es muy difícil salir o manejar otros márgenes, ¿no? Entonces, ahí está el reto muy grande, pues, ¿no? Aquí voy a hacer una pregunta, a ver quién coge la flor primero, ¿no? A cada uno de ustedes en algún momento les pregunté también cuál era la primera película que habían visto, ¿no? ¿Cuál era esa primera aproximación que habían tenido? Aproximarse al cine peruano, en cambio, es recurrente bajo otro tipo de medios, ¿no? En mi caso, como bien mencioné, hubo función estelar y demás. Yo me acuerdo clarísimo, Canal 4, verano, ciclo de cine peruano, y te ponían La fuga del Chacal, te ponían Pantalón y las visitadoras, te ponían La ciudad y los perros. O sea, ¿cómo se aproximan ustedes al cine peruano? ¿Cuál es el primer recuerdo de una película peruana? Para mí, que por ejemplo, vieron? el grupo Chasqui básico, Juliana y Gregorio. Julián y Gregorio. De hecho, crecí con eso, ¿no? Creo que era lo más próximo al cine peruano. Luego algunas de Lombardi, La ciudad de los perros, por ejemplo, que también la vi de pequeño. Ahora, todas en tele, ¿no? Enteramente, ¿no? ¿En tu caso? No, en mi caso tuve mucha suerte de estar en un colegio que sí era muy enfocado en cine. Entonces, yo como parte de mi currícula de colegio, veíamos muchas películas, sobre todo cuando estudiábamos como Historia del Perú. Entonces, la primera gran película que yo recuerdo fue La boca del lobo, que la vimos como 4 veces. Y la veíamos y la estudiábamos. Entonces, mi acercamiento con el cine peruano fue ese, ¿no? Y también me acuerdo cuando salió La teta asustada, que fue todo un boom. Y yo creo que eso permitió que muchas personas que tal vez no estaban tan conectadas con ese cine más de autor puedan decir, wow, si esta película ha ganado este premio internacional. Porque a muchos nos pasa que tenemos que romperla afuera para luego empezar a pensar un poco más de que, esto nos llena de orgullo. Pero yo creo, o sea, con la formación de público es un tema que para mí es bien como con pinzas, porque
el cine en principio también es para entretener. Entonces, yo creo que si bien nosotros que tal vez vemos películas o que hemos ido a festivales o lo que sea, tenemos ya como una filmografía distinta a la del resto de personas, tampoco nos podemos poner en el plan de que los que no ven esas películas no están educados o no tienen un paladar refinado, simplemente tienen otros intereses. Y yo creo que sí hay grandes formas de hacer que películas como por ejemplo Huilla Espirja, que es una película peruana hermosa, muy entretenida para todas las edades, me parece un ejemplo perfecto de un cine peruano distinto al que vemos explotado en las salas, pero que sí puede llamar muchísimo la atención del público en general y que no se necesita ser una persona con un paladar como refinado para disfrutar. Yo hablaba a propósito del paladar y demás por una cuestión. En algún momento me preguntaban si es que la televisión educaba o tendría que tener la función de educar o no. Mi respuesta era no. O sea, la televisión básicamente entretiene, pero también dentro de lo que hace, educa. ¿Por qué? Porque a través de lo que forma a públicos que están acostumbrados a consumir únicamente determinado tipo de contenidos. Y por ahí, si le pones un contenido que eventualmente le desacomoda, es como que generas una especie de disonancia, ¿no, Ricardo? Por ejemplo, en ese sentido. Claro. A ver, yo sí recuerdo claramente cuál fue la primera película peruana que vi, porque fue Ganarás el Pan, de Armando Robles Godoy, que es la primera película de Robles Godoy. La vi muy niño, estaba muy chico, ¿no? La vi en el cine Ambassador, me acuerdo del Lince, un domingo en matiné, estaba repleto el cine, no entendí nada, la verdad. Pero en todo caso, más que no entender, porque la película argumentalmente es muy clara y muy simple, pero me desconcertó mucho la combinación que hacía Robles Godoy entre la pequeña ficción, una ficción muy tenue, y el documental, y eso me llamó la atención. Y a partir de ahí ya comencé a ver películas. En esos años hubo una especie de auge de las coproducciones con México, que se convirtieron muy populares. Ganarás el Pan, Las Psicodélicas, ven muchas películas muy populares, ¿no? Que yo veía con... Ahora, sobre el asunto de la formación, mira, a ver, yo sé que en las leyes de cine, en las dos últimas ha habido una infección, una cosa que nunca se ha cumplido, ¿no es cierto? Tinta mojada, mojando el papel. Es la incorporación de la enseñanza de lo audiovisual en el programa oficial. Eso a mí, la verdad, a ver, por un lado me parece interesante, qué sé yo, pero por otro lado me causa cierta duda. Porque yo creo que el acercamiento al cine debe ser a partir del goce, ¿no? A partir del placer, a partir de la satisfacción de un espectador que ve algo que se acerca y que le gusta. Y eso va a depender de muchos factores, ¿no? De tu edad, de tu formación, de tu estado de ánimo, ¿no? Pero si van a enseñar el cine como a mí me enseñaron la literatura, por ejemplo, mejor que no lo enseñen, ¿no? No, porque claro, era aprender datos, ¿no? Fechas o títulos de obras, y eso no es el cine, ¿no? Yo creo que la mejor incorporación a la escuela y de formación de públicos del cine debe ser a través de actividades. Actividades voluntarias, pero intensas, ¿no? De ir, ver, comenzar a conocer. Y eso, lo que he dicho, el cine, mira, siempre fue un arte popular y de entretenimiento, ¿no? Y yo no creo que haya una jerarquía de películas artísticas que deben conocerse porque deben conocerse y películas populares que, ¿no? Que deben ser despreciables por el hecho de serlo. Ahora, qué jodido, ¿no? Esta asociación de intelectualidad con sufrimiento, ¿no? Con padecimiento. Hay que ver películas que de pronto nadie entiende. Y esto también pasó justamente con esto que mencionaba, ¿no? La teta asustada, por ejemplo. Es una película que no es una película de alcance masivo, ¿no? Es una película que quizás tienes que tener otro tipo de ritmo para poder entenderla o poder disfrutarla en plenitud, ¿no? O sea, pasa también que, por ejemplo, ¿no? Tú mencionas, yo tenía un profesor que era medio vago y que ahí ponía... Bajo mi concepción en ese momento. Y de ahí soltaba sus películas. Tal cual. Pero también, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos que alguien está disfrutando demasiado algo, se instala la sospecha, ¿no? O sea, es como que no estás aprendiendo. Estás ahí como que perdiendo el tiempo. Ah, bueno, son paradigmas que se deben pasar, pues, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, o sea, más allá de eso, o sea, sí, por lo menos, sí, ok, entiendo el tema de formación de públicos, pero yo quisiera aterrizarlo, por ejemplo, en el caso de Yanaguara, Okay. que es una película que ahorita va a representar al Perú en los Oscars y en los Goya, ¿no? Y en su momento, en la primera semana, tuvo 4 funciones en Cineplanet,
¿no? Y VK le dio una, y Cinépolis por ahí creo que raspó una, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Entonces es una tensión entre lo que realmente es, supongo, cine que de una u otra manera tengo que ponerme en ese rollo de genera identidad, es de valor, no es una visión lejos de la capital que te expone a otra realidad que igual viene a ser nuestra, pero no tiene un asidero porque también el componente de venta y de negocio está ahí circunscrito dentro de lo que es, ¿no? El cine. Entonces, sí siento que de una u otra manera tratamos de exponer ese tipo de películas dentro de lo que podemos ver para tratar de decirle, oye, por aquí podrías darle, ¿no? Pero entiendo que dentro de la lógica del negocio está bien complicado, ¿no? Y siempre es una carrera cuesta arriba, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de una película peruana que se lanza al mercado? ¿Una semana? ¿En Exagerando. estreno te refieres? Sí, Sí, el promedio es una semana. máximo. O sea, yo sé que, por ejemplo, he hablado con muchos cineastas jóvenes y todos aspiran a quedarse una semana. Todos saben que se van a quedar una semana. Y dicen, o sea, son muy negativos. Yo quiero llegar a los 2000 espectadores y ya estoy bien. Cumplí, Tranquilo, dice. cumplí. Entonces, ya a partir de 2 semanas, ya es como que un caso extraño, pues. Es muy raro. Hace unos días fui a grabar a un cine y llegué tarde en la grabación. Ya habían comenzado a proyectar las películas y me dijeron, puedes entrar a esta sala que todavía nadie ha comprado la entrada. Y era una película peruana. Ah, Entonces su madre. estuve toda la película ahí entera sin ningún espectador en la sala y pude grabar mi video. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Y es que también eran las 4 de la tarde. O sea, así Es que mira, a esa hora nos ponen. Es pues. que claro, eso es a lo que voy. O sea, ¿qué horarios te dan? Esos son los lujos de ser youtuber, pues, ¿no? Tener libre un día de semana, 4 de la tarde, ¿no? Pero ahí hay también, en eso es interesante, porque creo que cada película crea su propio público y cada película construye su público a partir de expectativa. Entonces, no es lo mismo, no sé, pues las expectativas que puede tener una película como A los 40 o A su madre, ¿no? Que una película hablada en quechua que se va a estrenar en el Cine Alcázar. Entonces, esa película hablada en quechua en el Cine Alcázar de pronto comienza a ser un público gracias a que hay recomendaciones a boca o hay algunos líderes de opinión que opinan sobre ella, ¿no? Y comienza a subir, pero evidentemente las expectativas de esa película nunca van a igualarse con las otras. Ahora, el tiempo de vida comercial de una película, se está discutiendo mucho ese asunto ahora en Argentina, ¿no? Porque hay una agresividad muy grande contra el cine argentino que viene del gobierno actual, ¿no? Del gobierno de Milei, que le está quitando fondos al instituto. En fin, se está discutiendo mucho. Y claro, y hay una cosa que se usó como una especie de bandera para quitarle los fondos. Es, oye, pero son películas que ven 2.000 personas, 3.000 personas, hay 5 películas que las ha visto apenas 10.000 personas, no sé, ese tipo de argumentos. Y claro, y la respuesta que dan los cineastas es, oye, un momentito, pero ustedes están hablando de cosas que se usaban, formas de medir el público hace 10 años o 15 años. Porque una película ahora, sí, evidentemente la exhibición en salas es importante y existe la fantasía de los cineastas de que sus películas lleguen a las salas y qué sé yo, pero las películas circulan en otras vías. Circulan en circuitos paralelos, circulan en plataformas. Y en el Perú, por ejemplo, los circuitos paralelos cada vez son más grandes, ¿no? Salas en todo el Perú que se van haciendo, pequeñas. Los propios cineastas van pasando sus películas de maneras alternativas. En fin, hay una serie de modos de exhibir la película que ya no solamente se mide con las personas que vieron una película peruana estrenada a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. En una sola sala de, ¿qué? 180 espectadores. Por ejemplo, hay otras formas de medir, o sea, el impacto que tienen las películas ahora también, ¿no? Las plataformas. Tú, por ejemplo, tienes ya bastante tiempo en TikTok, en Instagram. ¿Cuál es la respuesta de la gente frente a las películas peruanas que se estrenan, por ejemplo? O sea, en mi caso personal, las películas peruanas que a mí me han gustado más, que son, por ejemplo, Will Spirja y Anahuara, las películas peruanas que en este momento no están hechas en castellano y que están hechas fuera de Lima, son los videos que a mí más exitosos me han resultado y que han tenido mejor como recepción del público que ve mi contenido, porque de hecho son personas que, como decía Ricardo en un momento, el público también, la película crea un público, ¿no? Entonces probablemente la gente que me siga a mí tiene gustos afines con los míos, entonces coincidirá o me creerá si les recomiendo ver esta película en vez de otra.
Entonces yo creo que por ese lado ahora las redes sociales juegan un rol importante como medio de difusión también de cine más independiente peruano. Y como siempre el cine comercial, el cine masivo también, ¿no? Pero yo creería que el cine peruano, como los ejemplos que hemos dado, Yanaguara, Abuela Espierja, son películas que yo considero exitosas peruanas. Más exitosas que tal vez un éxito de taquilla. Coincide Pero con en eso tal vez, o sea, pongo la pregunta para la mesa, ¿no? Tal vez el decir que cada película forma un público y demás, tal vez no es un poco acercarse a la idea de que el mercado se regula solo y que es normal que cada película, a pesar de que tenga que entrar a taquilla, si bien ya, digamos, hay gran cantidad de películas que podemos ver por Telegram, no sé, tenga que hacerse un espacio en la cartelera comercial, tenga que siempre remar contra como un salmón. Eso también como que lo digo, ¿cuál es la misión y visión de las empresas que distribuyen las películas, no? O sea, hay distribuidoras importantes, que sé yo, como BR Films, que se la juegan para tratar de ayudar a que tenga mejores horarios dentro de la cartelera, pero también supongo que hay que también dejársela fácil al público para que pueda acceder a estas películas en algún momento, ¿no? Y todos estamos de una u otra manera discutiendo una hora de entretenimiento de la gente que está entre YouTube, Netflix, Spotify, pucha, la televisión peruana y tus propios problemas, ¿no? Es muy difícil llegar al público, ¿no? Y un problema de la exhibición del cine peruano es la posibilidad de darle visibilidad a las películas a través de su exposición pública, ¿no? Y estoy hablando de películas que estén en vallas, ¿no? O que estén en afiches y que estén en la televisión, que estén en todo. ¿Por qué? Porque eso es muy caro, ¿no? Y si bien hay una línea de apoyo del Ministerio de Cultura a la distribución de las películas, eso no lo reciben todos, ¿no es cierto? Y es muy complicado eso. Ahora bien, yo pienso que el cine de salas, hablemos del cine de salas, es un negocio. Y creo que la forma más, creativa de hacer que los cines se interesen en la exhibición del cine peruano sería justamente hacerla compartir determinado ingreso. Mira, la ley que se mencionó antes, en los años 70, tenía una forma muy particular de exhibición de cuota de pantalla, que era la exhibición obligatoria, ¿no? Entonces, las películas se presentaban, pasaban por una comisión y si aprobaban, se daban obligatoriamente por lo menos una semana y recibían a cambio, en el caso de los largos, todo el impuesto municipal, que son el 10% del valor de la entrada. Los municipios, ahora, ¿qué servicio le prestan a las salas de cine que están todas en centros comerciales? ¿No? Entonces, ¿qué presencia tienen los municipios? ¿Qué justifica que el 10% de una entrada vendida en Cinemark, en Cineplanet, tienen su propia limpieza, que tienen su propio sistema de vigilancia, qué sé yo, le prestan a esos cines? O sea, ¿la municipalidad en qué interviene? Antes la municipalidad estaba parada para controlar si pasaban menores y no sé, todavía una cosa media represiva. Incluso perseguían escolares. A mí me hicieron escapar una vez de un cine porque había una redada, ¿no? Pero ahora no. Entonces, ese impuesto, ese 10% perfectamente puede ser compartido entre el productor de la película y el exhibidor, el dueño de la sala, ¿no? Encontrar una fórmula de hacer que ese exhibidor encuentre un interés en pasar las películas, ¿no? Entonces, eso que me parece fundamental, ¿no? Ahora, ¿todos los exhibidores están necesariamente interesados en pasar esas películas o cuáles son los intereses que manejan? Fíjate, hasta hace un tiempo, lo que se sabía, lo que se conocía era que había una sala en Miraflores muy importante que no quería hacer nada con las películas peruanas. Y sin embargo, en los últimos tiempos ha estrenado películas peruanas que se calculaba iban a ser 10, 15, 20 mil espectadores. Esa era la expectativa, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño de la sala, el volumen de lanzamiento, ¿no es cierto? El perfil de lanzamiento. Y de pronto han hecho 40.000. Han doblado la expectativa que se tenía. Entonces, para que veas tú, eso, si tú de alguna manera haces que exista la posibilidad de compartir algo de ese ingreso,
¿no es cierto? En vez de dárselo a la municipalidad para que no haga nada, ¿no? Creo que sería una forma. Pero el Ministerio de Economía siempre se ha opuesto a eso. Creo que ese es un ejemplo bien traído de la ley de cine de Colombia, ¿no? Que tiene eso, pero creo que no va al productor, sino va a un fondo, que es el que finalmente se redistribuye para los ingresos. Y ahí yo quisiera, no sé, decirle a Inés, por ejemplo, que creo que en Sinestesia, en un momento tenían la página y exhibieron un par de películas peruanas. O sea, no sé si como que también ayudaría para compartir las cifras de a cuánta gente llegó y cuánta gente... Uy. ¿Qué película era? Discúlpeme. Estrenamos 2 peruanas. Sí. Una, la de Samichay, de Claro. La Vaca, y Ah, otra, ok, la de ok, ok. Alberto ¿Castro? la de Invasión Drag. La de Ok. Alberto me parece que fue más personas porque hicieron un estreno internacional, mientras que la otra me parece que se restringió solo a territorio peruano. Pero ahorita no te puedo dar las cifras porque esa ha sido en el 2019 Claro. y tengo TDA, entonces no voy a poder. Lo que dice Ricardo es importante porque o sea, todo es un negocio. Eso sí lo sabemos. Los cines ven por su propio beneficio. Si la película no le da la sala, no llena la sala, la quitan. O sea, aquí ya no existe eso de, oye, apoyan el cine peruano, no aman. No, o sea, ellos ven por plata. Incluso, hace poco, también se peleó una cadena importante, se peleó con una distribuidora y comenzaron, o sea, decidieron no pasar ninguna película de esa distribuidora, a pesar de que eran grandes películas, ¿ah? Y era por los porcentajes, o sea, se peleaban por los porcentajes o sea, esa pequeñita por eso que también llegaron a subir las entradas. Pasó también en pandemia, ¿no? Que subieron las entradas porque redujeron los cines, entonces lo subieron. Y luego votaron dijeron- a todo el personal también, ¿no? Claro. ¿No? Sí. O sea, fue terrible, o sea, nos subieron el precio de las entradas por lo que había pasado, pero luego regresamos a los cines y la entrada nunca bajó. Y ahí sigue. Pero por ejemplo en Argentina, claro, ahí también hay porcentajes, pero en Argentina sí hay una obligación de los cines de pasar, tienen una cuota, ¿no? En su ley tienen una cuota obligatoria de pasar cine nacional. Igual las radios también pasan música nacional obligatoriamente, tienen una cuota mínima para pasar. Claro, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de beneficiar a la producción nacional, de darle siquiera un poco de exhibición, de mostrarla. ¿Qué pasa con más bien ese tipo de leyes que lo que hacen es poner parámetros como los siguientes, ¿no? Que una película reciba fondos del Estado, sí, pero si es que no atenta contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Si se le da un lapicero de color rojo a alguien para que eventualmente censure abiertamente cualquier tipo de contenido que de repente no le gusta, ¿no? Y que de repente no le parece y que amparado pues en un artículo puede hacer y deshacer lo que le da la gana, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre beneficiar la distribución, entre beneficiar la producción y beneficiar en cambio intereses privados que lo que hacen es básicamente perpetrar un ataque directo contra aquellos que quieren ejercer su derecho a la creatividad, ¿no? Es censura previa, ¿no? Es muy parecida a la censura franquista, ¿no? Que era la censura antes de que exista, ¿no? Estoy leyendo un libro de cartas entre José Donoso y Carlos Fuentes, y ellos en los años fines de los 60, comienzos de los 70, estaban publicando pues sus novelas y algunos en España, ¿no? En la época del boom. Y claro, y ellos comentan cómo la censura recibe el original y tacha, tan. Eso es lo que se quiere hacer acá. Eso es lo que se quiere hacer acá con esa norma que además establece en términos absolutamente genéricos lo que no podría hacerse, ¿no? Y claro, es la vieja lógica de no atentar contra la moral y las buenas costumbres, pero creo que se ha agregado una cosa que es mucho más delicada, que es reescribir la historia y cambiar la memoria de los peruanos. Y eso es muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Porque la memoria siempre va a estar en disputa y en discusión, ¿no? Y creo que el cine se ha demostrado en muchísimos países, en España misma, en Chile, en Argentina, todos los países que han tenido traumas históricos y problemas de violencia pasada, ¿no es cierto? En que se sigue discutiendo esto. Y uno de los canales para discutir es el cine, pero también el teatro y la literatura. Bueno, en consecuencia, si ahora se quiere censurar el cine, después vendrá la literatura, así que anda preparándose para, ¿no? La edición. Vamos despidiéndonos de este canal que tantas alegrías nos ha dado.
Tú habías mencionado el año pasado que, por ejemplo, en Chile, particularmente con el caso de Pinochet, Chile hizo algo bastante hábil, que lo había traído a la vida mediante una película que justamente no dejaba de lado las atrocidades que había hecho, pero más bien lo recordaba desde un punto de vista histórico interesante, ¿no? Después del gobierno, Claro. claro, acabado la dictadura, se han hecho muchísimas películas, ¿no es cierto? Muchísimas A su películas. madre. Acaba de pasar un bus parrandero delante de nosotros. ¿Cuál? Continúa. Sí, se Terminemos hicieron rápido, que muchísimas ahorita películas. Y mira tú el cine argentino, ¿no? Y el cine español. Bueno, sí, claro. Muchísimas películas que van reflexionando sobre lo que pasó. Es inevitable eso, ¿no? Es Aparte inevitable. creo, o sea, quisiera acotar sobre ese punto, que para mí es lo que más me gusta del cine, es que a través del cine yo y muchas personas hemos podido conocer y acercarnos a culturas a las que probablemente nunca nos hubiéramos acercado antes, si es que no hubiéramos visto tal o tal película. Y una película puede germinar en ti una necesidad de conocer más sobre una cultura. Y parte de eso es justamente películas que te cuentan la historia y la realidad del país. O sea, poniendo ejemplo el cine de Irán, por ejemplo, para mí es un cine que conecta mucho conmigo porque siento la lucha de los directores y siento esa fuerza de no doblegarse y contar su historia, y se tienen que ir al exilio y no pueden ir a estrenar su película a los festivales y viven todas estas represiones, pero logran a través del cine contar esta historia que es un reflejo de la sociedad y las luchas que están teniendo. Y yo creo que eso es muy importante no perder en nuestro cine, ¿no? Que exista esa apertura y esa libertad, realmente la libertad de poder expresar lo que ha sucedido en el país de distintos puntos de vista, porque tampoco digo, no, solo de este, no, o sea, el cine justamente es para todos, ¿no? Entonces yo creo que no poder perder esa necesidad y esa libertad de crear y contar nuestra historia. Sí. Solamente quisiera también, disculpa, acotar como justo lo que dijo Lucho, de que hay un espíritu de estas empresas de, digamos, facturar y facturar, pero creo que también todas las industrias tienen reglas y todas las industrias tienen formas de cómo, tampoco voy a poner regular, pero por ejemplo la industria de la pesca tiene un momento donde hay veda a cierto tipo de pescados, entonces si no ponemos las reglas claras y no como que tipo decimos, ok, libre mercado, si una película es buena la van a ver, si es mala no la van a ver, creo que también estamos desincentivando la creación de películas y la fomentación de empleos y todo ese tipo de cosas muy curiosas, ¿no? Entonces también está por ese lado. Y sí, justo lo que dijo Inés, me parece valioso. Es como que, obviamente creo que te refieres a Jafar Panahi, que creo que es un súper director, y Offside, por ejemplo. Farhadi también, con This is- Farhadi pasó lo mismo, creo. Claro, También. ¿no? Entonces sí, me parece muy valioso también el poder recomendar ese tipo de películas, ¿no? O sea, Ricardo hablaba a propósito de lo que es la memoria histórica, ¿no? Y cómo es que se pretende reescribirla. Yo sí creo que se puede reescribir si solamente se ve un lado de la historia y se anula cualquier tipo de opinión, ¿no? Si selectivamente se hace un operativo de inteligencia, o más bien diría de desinteligencia, de justamente mirar las cosas desde un lado, ¿no? Y esto parte pues básicamente de empezar a sesgar la mirada y de tratar de reeducar al público mediante una mirada unilateral, ¿no? Pero el problema para ellos en realidad es que la mayoría de cineastas no comparten, o sea, no son estos congresistas, no son gente de derecha, no son gente así. La mayoría de gente que hace películas es justamente la que tiene una mirada de la historia distinta a la de estas personas que ahorita están en el poder, y por ende yo creo que esas personas están un poco desesperadas porque no hay nadie que los represente a ellos en el cine. Y como no hay nadie que los represente a ellos, dicen entonces tampoco van a representar estos, porque van en contra de lo que yo pienso, en contra de mis intereses personales, en contra de lo que yo quiero para el bien del país. Claro. Y en realidad no es que se esté contando la historia de otro lado. No, no se cuenta de ese lado porque no hay muchos cineastas de ese lado en el mundo. En el mundo, como en Irán, por ejemplo, son más los cineastas que están en contra del régimen. En todos los países pasa lo mismo normalmente, ¿no? Es algo que se repite en distintos en el mundo. Ahora, claro, justamente qué peligroso que no haya justamente ese otro lado, ¿no? O sea, que tu capacidad no dé ni siquiera para poder esbozar una mínima idea coherente, ¿no? No sé Hazme si una iría buena tu- película de Vladi como superhéroe, pero hazme una buena película. O como Pinochet, como vampiro, ¿no? Claro, el conde, ¿no? Claro, el Claro. Larraín, sí. Claro, eso es lo que digo. Eso jamás se podría hacer acá, por ejemplo. No, Sí. lo veo muy lejano, ¿no?
O sea, Pero, aquí, sí, a ver, no, no, sí, o sí, no, sea, sí, aquí sí. ahora está de moda Claro, si quieres hacer tu película de terrucos, hazla por sin mi dinero, Ah, claro. ¿no? O sea, hazla con tu propio dinero. Y no saben, y justo Ricardo lo comentó al comienzo, en todos los países hay apoyo económico, en todos. O sea, en Argentina tenemos el Inca, en España el ICA. Y lo más gracioso y lo más irónico es que esa gente que dice, oye, no quiero que el Estado financie la cultura o las películas, luego van a España y se toman una foto en la Sagrada Familia, o van a Francia y se toman en Notre Dame, que justamente, o en la Torre Eiffel, que son monumentos que están financiados por el Estado. O sea, en todos lados hay, o sea, no solamente el Estado financia películas, sino financia la cultura en general. Los museos, por ejemplo, es plata del Estado, ¿no? Para arreglar, cuando hubo el incendio de Notre Dame, todo, o sea, lo arreglaron con plata del Estado. Claro, hubo muchas donaciones, pero fue plata del Estado. Entonces el Estado en todos los países aporta a la cultura. Solamente que aquí, creo que aporta a la cultura, pero aporta, o sea, a mi cultura, lo que yo pienso, como dice Inés, ¿no? Algo que no me afecta a mí, ¿no? Si quieres aportar algo que va contra mis principios, ahí no, eso sí hazlo con tu plata. Sí, Ricardo. No, yo quería decir que, a ver, hay películas peruanas que a veces dicen cosas callándolas, ¿no? Es decir, no necesariamente voy a hacer la diferencia entre derecha e izquierda o no. Pero, por ejemplo, a ver, pensemos en alguna película como A los 40, que es una comedia con actores de la televisión, ¿no? Que, en fin, una comedia popular, ¿no? Tuvo éxito. Y que, claro, muestra a estas exalumnas de un colegio que se dice, ¿no? Que es un colegio que está ahí en una zona cercana entre Chaclacá y Ochosica, ¿no? En esa zona del centro. Y sin embargo, si uno calcula, estas personas tenían 40 años en una época en que eso era un territorio bien complicado, ¿no es cierto? Esa zona era una zona muy complicada. Sin embargo, eso no es un tema, ¿no? Otra película como Las malas intenciones también está ambientada más o menos en esa época y en esa zona, ¿no? Y hay un momento en que esta niña está con su padre, van cantando en el carro y de pronto pasan y ven un símbolo senderista, un oso y martillo, un fuego, un cerro, ¿no? Y nada más que eso, ¿no? Luego hay otras referencias, pero nada más. Y es bien interesante eso, esa presencia. A su madre cubre un periodo de crecimiento del personaje, ¿no es cierto?, que atraviesa desde los 60 hasta los 90, digamos, un poco más, ¿no? Y ese periodo, ¿cómo está dicho? Está dicho a partir de la hiperinflación, ¿no? Los intis de los que se menciona, o la venta de un grupo electrógeno. Nada más que eso, ¿no? Entonces, fíjate tú cómo hay como determinados formatos o películas que están de alguna manera pauteadas de tal forma para pasarse eso rápido, ¿no? Y no trabajarlo. Pero claro, la mayoría del cine peruano lo que está haciendo es otro tipo de mirada y mostrar lo que pasó, ese periodo de violencia terrible que vivió el Perú, ¿a través de qué? A través justamente de la memoria, ¿no? Es decir, ¿la memoria de quién? La memoria de aquellos que vivieron el atentado de Tarata, por ejemplo, el de Fabricio Aguilar, ¿no? Ahí está, se reconstruye, ¿no? La historia de la familia, qué sé yo. Y la memoria de aquellos que no vivieron, como en Paraíso, por ejemplo, o como La Teta Asustada, ¿no? Aquellos que recibieron la posmemoria, ¿no es cierto? Los que recibieron el relato. Entonces, fíjate tú, hay diferentes modos de tratar el asunto, ¿no? Ahora, lo que sí hay que apostar es que todos esos modos, de un lado y de otro, ¿no?, en esa disputa por la memoria, estén representados en el cine, ¿no? Obvio. No solamente un lado. Tremendo, ¿no? Es muy importante. En Reina Nostalgia fue la, selectiva, se llama. la de las niñas, ¿no? Claro, Reinas también, claro, trata de las niñas.
Ahora, por ejemplo, la a partida del Perú, propósito de las visiones en torno a la guerra interna, ¿no? Hay visiones como la que tú mencionas, ¿no? Yo pienso en Tarata, ¿no? O sea... Ya llamarle guerra interna ya es también, ¿no? ¿Por qué no terrorismo? Claro, ¿por qué no llamarlo Por si acaso, guerra ojalá de contra patillas. el terrorismo, ¿no? Ojalá de patillas. Y si mencionas terrorismo de Estado, no, eso no existe, ¿no? Hay automáticamente una Tarata con Gisela, ¿no? negación, Gisela Valcárcel ahí atrás. Sí. Con Tarata, ¿no? Y Silvana Miguel. No Cañote, estuvo que hace mal poco la tampoco, tuviste. no estuvo mal Gisela en Tarata, no estuvo mal. No, sí. Y Silvana Cañote, ¿no? Que hace el personaje de una adolescente Claro, una atormentada, adolescente, ¿no? sí, en sí, ese sí. periodo, ¿no? También tenemos otras visiones, Paloma de Papel, por ejemplo, que es otra visión, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pienso que Recientemente- como en todos los países, digamos, por ejemplo, el cine latinoamericano, digamos, ese es lo que por lo menos encontramos como diferencial frente a otro, el cine, digamos, por así decirlo, de fórmula, ¿no? O sea, Chile con Pinochet, Argentina con Videla, o sea, Brasil también tuvo una dictadura muy fuerte durante los 60s. Es de ahí donde sale si quieres, una forma de ponerlo como un drama bien poderoso, la forma como podemos poner a personajes en situaciones límites, a diferencia de otro tipo de películas, ¿no? Claro, o sea, cada Sí. país tuvo su monstruo, ¿no? O sea que en literatura le decimos también distancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, para hablar del terrorismo tuvieron que pasar 20 años para que Santiago Roncalilo publicara una novela que más o menos retrataba, ¿no? En cine pasa exactamente lo mismo, tiene que haber cierta distancia para poder ver los problemas y tratar de mostrarlos desde una determinada perspectiva. Por ejemplo, recientemente se ha estrenado Tatuajes en la Memoria. Tatuajes en la Memoria tocaba temas que normalmente si lo hubiera tocado otro cineasta, otras personas hubieran sido señaladas, acusadas de muchas cosas. Pero si la hace Luis Llosa y escrita por Mario Vargas Llosa, nadie terruqueó la película. O sea, pero si la escribe o si la dirige un catacora, o sea, hubiera sido terrible, ¿no? Entonces ahí también te ves un poco también la doble cara o por dónde va la real crítica, ¿no? De hecho, eso es algo que yo veo mucho, o sea, ese racismo que existe también, o sea, para con el cine es real, porque cuando, por ejemplo, tú hablas de William Pirja, que no tiene realmente nada que ver con el terrorismo, la gente igual dice película terruca, y dices, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? No Ni tiene siquiera se nada han que ver. dado el tiempo de ver el tráiler, ¿no? Ni siquiera se han dado el tiempo de reflexionar Claro. y ese es un gran problema, creo, actual de las personas que tal vez emiten una opinión antes de ver la película o informarse, es que la gente está reaccionando ya muy como de forma automática y emitiendo un juicio muy como fuerte, muy partidario, sin siquiera saber de qué está hablando, ¿no? Entonces eso también genera que mucha gente hable de la película, pero también genera que mucha gente tenga una mala imagen de tal o tal película, cuando realmente no tiene nada que ver con el tema y se pierden una gran oportunidad de ver una linda película peruana que probablemente hubieran disfrutado mucho. Es hermosa esa película. Sobre ese asunto de la distancia es bien interesante porque no hay que olvidar que dos de las mejores películas que se han hecho en el Perú, que son La Boca del Lobo y La Vida es una sola de Marian Eide, están hechas en el momento mismo, ¿no? Y son dos películas muy fuertes y muy poderosas en el momento en que la violencia era muy intensa. También se hicieron otras, ¿no? En ese mismo momento, por ejemplo, Nicomedes con el Diablo. Pero la distancia lo que hace es, representar las nuevas miradas, ¿no? Las miradas que están determinadas por las nuevas generaciones, pero también por los conflictos y por las discusiones que se van suscitando. Eso que estamos hablando ahora, ¿no? Que de alguna manera van a ir incorporándose a las películas. Ojalá que no sea en clave de autocensura, porque eso es muy peligroso, ¿no? El hecho de evitar de que se diga y que se terruquee, entonces mejor no me meto, ¿no? Y ahí viene la autocensura, más aún si existe, como podría existir, aún no se ha dictado, pero esa ley que ha sido observada por el Ejecutivo, que pone una censura previa, ¿no? Genera autocensura y eso es fatal. Aparte también hay un tema como que creo que le dicen, ¿no? Como esto del ciclo de los 30 años, de que en teoría la mayoría de artistas nacen en una cierta década y de ahí el cine que hacen cuando ya pueden tener el acceso y las cosas para poder plasmar su arte, siempre no los regresa a la infancia, ¿no? Como pasamos durante un tiempo la nostalgia ochentera. Ahora estamos en la nostalgia noventera, casi llegando a la nostalgia de los 2000.
Entonces es gente que ya ha llegado a esta cierta edad y dice, ok, voy a ir y qué es lo que puedo contar, qué cosa me sale, digamos, del forro, decir lo que es mi infancia, ¿no? Entonces también pasa por ese lado, ¿no? Igual decían que Spielberg, el ochentero, tenía estas cosas bien de la estética de los 50s, ¿no? Entonces siempre va como en ese estilo, ¿no? No, y también tiene que ver con los gustos de los espectadores, ¿no? Que se identifican más con una o con otra. Yo, por ejemplo, me identifiqué con Busca Libre desde que lo conocí como página web. Y me parece una página web que te ofrece libros que van directo a la puerta de tu casa. Te traen desde Rosa Cuchillo de Óscar Colchado Lucio, que es una muy buena novela que aborda a propósito del problema de la subversión al interior del país, como Abril Rojo de Santiago Roncaliolo, que también aborda ese problema. Busca Libre, la librería que no sabías que necesitabas. Qué rico cherry que me metí en medio. Tío, ya eres un experto, te Ya, admiro. me entrenó Merlín, ¿qué te puedo decir? He aprendido sus artes, ¿no? De poder improvisar a ese nivel. Pero estábamos hablando, por ejemplo, mencionaste tatuajes en la memoria. ¿Qué te pareció tatuajes en la memoria? ¿Ya la viste? No me gustó nada, la verdad. Vale, Me pareció una película muy fallida desde todo punto de vista, ¿no? Lo hice. Desde todo punto de Desde vista. todo punto de vista, ¿no? De todo punto de vista, me parece una película, lamentablemente, ¿no? Fallida. Bueno, tú ya diste tu punto de vista a Sí, propósito no de me la gustó película. mucho tampoco, la verdad. Es una mirada un poco, digamos, superficial de lo que es un conflicto, ¿no? Hace ver a los de Sendero como si hubieran sido alienígenas que hubieran bajado, ¿no? Unos años antes, ¿no? Es un tanto peligroso ese lado, ¿no? Pero Luis Llosa mismo se quejaba de, cuando lo entrevisté, de que él no había recibido la financiación del Estado por un tema también, él lo llamaba, ¿no? Como que no soy alineado a la izquierda, entonces por eso me censuraron y demás, ¿no? Que, bueno, de una u otra manera también viene a sumarse dentro de esta polarización que estamos hablando, ¿no? Más allá de eso, sí quisiera, o sea, porque sí, tú ves qué directores han recibido más cantidad de financiamiento, por ejemplo, el director de La piel más temida, ¿no? Va ganando varias veces y demás, pero hace buenas películas, ¿no? Calero. Calero, discúlpame, ¿no? Pero por otro lado, siento que al final el gran reconocimiento, si algo tiene que haber este Ministerio de Cultura, es poder haber sacado este premio para la producción cinematográfica exclusivamente para provincia. Y ese creo que es el gran valor de, no sé a quién se le ocurrió, no me acuerdo de qué gestión será, pero la chuntó demasiado, ¿no? Porque de nuevo, no es que en el Perú falte talento, sino lo que falta es acceso al capital para poder plasmar las ideas que uno puede tener, ¿no? Y ese es el premio que quieren bajarse el 50%. Exactamente. Exacto, sí. Es más, o sea, si Exactamente. ustedes, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero las películas que ven, que aparece con el sellito al inicio, ¿no? Que dice ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, son Sí. del 2019. Claro. Del 2020. O sea, no es que la plata alcanzó de inmediato. O sea, Es que en realidad siempre ha sido también, o sea, estímulos. O sea, no es que te financian tampoco el 100% de la película. En algunos, por ejemplo, tipo el cine regional, sí, a eso se lo quieren bajar al 50%. Pero hay otros que no, que, por ejemplo, un cine más... Cine limeño, solamente son estímulos, porque son películas mucho más caras. Por ejemplo, también había un premio, o sea, que DAFO, el ministerio, premia muchas cosas. Premiaba, por ejemplo, pilotos de serie, por ejemplo. Y ahí vino lo tan polémico que pasó con Mayra Couto. Mayra Couto, que ganó el premio del piloto. O sea, ni siquiera fue de toda la serie, sino solamente el piloto. Creo que luego lo devolvió, hubo un tema ahí, no devolvió No, lo dinero. hizo, pero todavía no lo ha mostrado, digamos, no lo ha querido publicar, ¿no? Un tema Entonces, así. o sea, está bien que regulen, pero de repente redirigir mejor el capital, ¿no? Porque también yo sé, o sea, 100% que hay cineastas que han ganado y nunca han hecho nada. Entonces, ¿quién te regula eso? ¿Quién va a la puerta de tu casa? Oye, muéstrame algo, devuelve el dinero. y ahí Creo que parte hace tiempo que no pasa eso, ya está muy regulado, creo que tienes que entregar Ya, los últimos facturas años y sí, demás. los últimos años sí, pero antes Sí. no. O Pero sea, ahí hay viene como la 10 años confusión no. justamente, ¿no? Mucha gente dice, recibiste, no sé, 45.000 soles, pucha, qué bien, qué bacán. Directamente a mi cuenta de banco. Y directamente a mi cuenta de banco. Y lo ves no con, es tan lo así, ves con un ¿no? carrazo el otro día, ¿no? O sea, Claro, claro. Y no es así, ¿no? Aparte, 45.000 soles en cine. En cine es nada. Sí. O sea, yo justo iba a ¿no? decir que en la bolsa total que tiene la DAFO para todos los estímulos que otorga equivale a la mitad de una producción de una película medianamente parada de Hollywood, por ejemplo. Claro. El total, ¿no? El total. Estamos hablando para que también las personas puedan tener una idea
de las proporciones, la proporcionalidad a nivel internacional, el total que nosotros tenemos como estímulos que quieren bajar con esta supuesta Sí, ley, y realmente es enano, ¿no? En comparación a otros países, y eso también puede permitirnos reflexionar sobre el tema de la industria cinematográfica en el Perú, tal vez por qué no tenemos esa industria que está en Argentina, Chile, etcétera, porque nuestros estímulos tampoco es que sean tan grandes. Claro, y es como que, o sea, se le acusa siempre al Ministerio de Cultura de fumarse todo el presupuesto, pero es el 2% del presupuesto nacional. claro, Y es como que supongo que premiar a 5 películas es como, no sé, darle mantenimiento a un par de tanques que solamente salen por 28 de julio. O el Congreso, que se No. metió un catering de no sé cuántos millones Claro. de soles y es como... A veces son Sí, como 20 claro. películas. Aparte, Sí, o sea, también solamente para terminar, digamos, es políticamente incorrecto, fácil o, digamos, es insensible o no sé, etiquétalo como quieran, pero al solamente tener un premio que es como, no sé, 600.000 soles por proyecto que da el Estado, y eso lo conversaba creo que con Joel Calero, me decía, estás circunscribiendo esto o estás limitando la capacidad creativa para poder probar otros formatos. O sea, digamos, con esa plata puedes hacer, digamos, drama y comedia, pero si quieres hacer ciencia ficción, ya no puedes, no te alcanza eso, ¿no? O sea, digamos, un realizador, qué sé yo, como Percy Céspedes, que dentro del formato de videoclip, que es pequeño, tiene una imaginación maravillosa y plantea escenarios buenos, con 600.000 soles no le alcanza ni para el catering, ¿no? Entonces ahí también es reevaluar qué tanto podemos ambicionar con nuestro arte y si es que queremos una versión tipo Napoleón de Ridley Scott, pero con Grau, ¿no? O algo sobre la conquista, pero a grandes presupuestos, ¿no? Eso también es como que complicado. y ahí donde entra también gracias a Dios, existe lo que es la coproducción. Hay una película Claro. peruana, mexicana, de ciencia ficción. No recuerdo el nombre, Tiempos Complejos. Y que, Ya. Que estuvo en el festival hace claro, unos estuvo en el años. festival. Entonces es Tiempos coproducción lejanos. y es de Caluma, por ejemplo. Entonces es una de las productoras distribuidoras más importantes de México. Ahora, aquí no se hace mucha ciencia ficción justamente por eso, ¿no? Por falta Porque es caro, de claro. presupuesto, ¿no? Hemos tenido algunos intentos, ¿no? Pero creo que no han salido tan satisfactorios, ¿no? Bueno, mira, la ciencia ficción, lo que pasa es que, claro, uno piensa en ciencia ficción y piensa en, no sé, en efectos especiales, pero no olvidemos que algunas grandes películas de ciencia ficción se han hecho en las calles. Alphaville de Godard, que es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, está hecho en París de noche, iluminado, de tal manera, Alphaville de Godard, claro, está hecho iluminado. Mira, la cuestión es el tratamiento, ¿no? Mira, hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay muchos lugares comunes que a veces se repiten sobre el cine peruano, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, no, yo he presentado 3 o 4 veces mi proyecto, pero porque no soy de izquierda, no me lo aprueban. Son jurados distintos. Son jurados distintos en años distintos y con participaciones de gente muy plural y muy diversa. Incluso con concursos en los que hay algún extranjero invitado, justamente para evitar cualquier tipo de... Sí, eso, a ver, ¿no? Tal vez se muevan otros factores ahí, ¿no? De evaluación del proyecto, qué sé yo. Pero eso es muy difícil de creer. Yo creo que es victimizarse de una manera un poco fácil. Se pasó. Ahora, el costo de las películas, claro, las películas no se hacen con lo que da el Estado, ¿no? A ver, los cineastas salen a buscar fondos internacionales. Es bien interesante ver en las películas peruanas, por ejemplo, quedarse hasta el final a veces y ver todo, ¿no? Porque aparece ahí todos los fondos de Suiza, de Alemania, de no sé dónde. Bueno, eso tarda conseguirlo y demora mucho tiempo, ¿no? Demora mucho tiempo. Como si tú escuchas, por ejemplo, no sé, a Melina León contando, ¿no? Toda la experiencia de Canción Sin Nombre o de otros cineastas, ¿no? Cómo poco a poco van construyendo eso, te das cuenta. Y el cine regional es bien importante porque, a ver, porque lo que se está creando es el 70%, ¿no? Lo que se dice es lo siguiente, se le va a financiar solamente la primera obra a un cineasta regional, con el íntegro del presupuesto. Claro. Pero a partir de la segunda obra ya solamente el 70%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el 30% restante tiene que venir ya financiado, ¿no? Porque, claro, ¿no? Hay un costo, es absurdo, porque además hay que tener en cuenta que en regiones no hay los rentals estos que ¿no es cierto? Claro. Que alquilan equipos, que hay que mandarlos, el costo que eso tiene. Es decir, mira, el costo de una película regional puede ser importante,
¿no es cierto? Y sobre todo si hay este límite que se está poniendo Y de acuerdo a este proyecto de ley. Una pregunta, porque la pregunta que te harían sería, ok, pero ¿por qué la plata de mis impuestos tiene que pagar el cine regional? ¿Por qué la plata de mis impuestos tiene que financiar las películas de los cineastas? Que ellos hagan sus películas con su plata. Sí, pero Por un artículo constitucional que dice que el Estado tiene la obligación de promover la educación y la cultura. Y y el cine, como tantas otras manifestaciones artísticas, ¿no es cierto?, forma parte de esa dimensión cultural que construye identidad, que nos muestra ante el público peruano y ante los extranjeros. Es decir, el cine es un medio que se difunde de una manera muy amplia, ¿no es cierto? Y en consecuencia, eso es importante. Fíjate, en el Perú existen películas financiadas por marcas, pero ninguna de esas películas financiadas por marcas, ¿no? Estas películas que conocemos, que son mucho más populares, Product placement, y ¿no? está muy bien que existan, ¿no es cierto? Está muy bien que existan y que estén ahí y que lleven muchísima gente al cine. Eso me parece extraordinario. Pero esas películas no van a salir fuera. Yo recuerdo haber estado en Santiago de Chile durante la semana en que se estrenó una película que fue ultra exitosa aquí en el Perú y no la vio nadie. ¿Por qué? Porque son películas mucho más locales, Claro. ¿no? Entonces no tienen eso. En cambio, tú ves una película como La Teta Asustada, ¿no? Que va al Festival de Berlín, gana un premio, o como Octubre, gana en el Festival de Cannes, o como Reinas. Canción sin nombre, o otras, ¿no? O estas últimas en Locarno. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es justamente eso. Decir, oye, mi país me dio un premio y esto me permite mostrar esta película y llegar y competir con otras y ganar premios y estar ahí y mostrar una imagen del Perú, ¿no? De lo que somos. Eso. Claro, esto Es- también despedaza uno de los argumentos más maniqueos que he visto en todo ese tiempo, ¿no? Y es, esas películas no ganan nada, esas películas nadie las ve, oye, Es como, aguanta un amigo, ratito, esas son ¿no? las únicas películas que ganan. Claro, o sea, ¿por qué existen este tipo de argumentos, no? ¿Quién ve esas películas? O sea, esto también parte de la ignorancia, ¿no? De no ni siquiera darte el trabajo de averiguar qué es lo que ha venido sucediendo con el cine peruano en los últimos 20 años. Sí, ¿no? yo creo que ahí hace también la importancia de los festivales y la presencia de Perú en festivales internacionales, porque ahí está también la prensa mundial. Por ejemplo, en esta última edición del Festival de Cine de Lima, el director invitado fue Arnaud de Plechin, y él mencionó, cuando habló, que su película peruana favorita, o la única que había visto, era Canción sin nombre, de Melina León. Esa película no fue un éxito taquillero, esa película probablemente la vio en Cannes. Entonces, él tiene la concepción, y fue muy interesante porque él tiene la concepción del país un poco desde ese ángulo, y en esa inauguración pues hubo, no sé si estuvieron, pero hubo un montón de chongo con la ministra que estuvo ahí de Cultura. Entonces claro. yo pensaba, este señor que tiene esta visión del país, ahora debe estar como que reprogramando su Actualizando el Windows. como el meme de la señora ahí que está calculando y decía, pero claro, o sea, pero esto es chévere porque estos festivales permiten que personas como él, como artistas, cineastas de todo el mundo, conozcan también a nuestro país a través del cine. Y las películas que van ahí, las películas que ganan premios internacionales, no son las películas que hacen millones de espectadores acá. No son las películas que cuentan el chiste interno de hace 3 años, no. No son las que hablan de tal vez el personaje popular de acá, que acá funcionan perfecto y está, como dice Ricardo, perfecto que existan y que las marcas las apoyen. Pero yo creo que el cine va un poquito más allá, o sea, del que estamos hablando ahora. Sí, totalmente, ¿no? O sea, de hecho, algunos lo miden en función de espectadores todavía, algunos lo miden todavía en función, pero si ninguna de ellas, o sea, ha llegado a ganar el Oscar, o Claro, es porque ahí existen está hablando comparaciones entre- que son... Elaboran falsas dicotomías desde mi punto de vista. Claro, está hablando entre rentabilidad y calidad de cine, ¿no? Que eso es justamente lo de la ley Tudela que quiere, busca la rentabilidad. Por eso que también quieren financiamiento de películas, financiamiento externo, ¿no? Tipo Transformers. Busca eso, pero ya... o sea, ponen primero la rentabilidad y luego la calidad. Eso hace también que vengan marcas y las marcas que aparezcan en las películas te modifiquen el guión. Pero, por ejemplo, una película regional o de Yanaguara que le pueden dar tipo el 70% de financiamiento y dicen, no, tipo, el 30% búscatelo tú.
¿qué marca puedes poner en una película como esa? No vas a poner Coca-Cola, no vas a poner un Plaza Vea, un Totus en esas películas porque No hay influencers. no hay influencer, claro. Como actores ahí en esa Exacto, tela. no hay el cameo ahí, el cameo del TikToker, no hay. Pero eso es lamentable, porque en el cine independiente de otros países sí existe ese tipo de financiamiento de marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora muchísimo yo he visto en cine de autor muchas casas de moda, por ejemplo. En Francia está sucediendo mucho este movimiento de Chanel, Saint Laurent, están creando literalmente productoras y están haciendo la última película de Almodóvar, el corto que hizo, claro. lo hizo 100% Saint Laurent. Chanel está también apoyando muchas películas. Hay marcas, pero claro, estas son marcas gigantes, nacionales, que apuestan por el arte y por la cultura. Eso acá todavía no hay tanto como para tener tal vez ese presupuesto y derivarlo al cine, ¿no? Pero yo sí creo que deberían haber marcas que apuesten inteligentemente por estas películas que son distintas a la apuesta segura del mismo chiste, de los mismos actores, de los mismos directores, etcétera. Y que bueno fuese, o sea, que por lo menos hubiese, como tú mencionaste en alguno de tus videos, ¿no? El esfuerzo de hacer que la mención esté orgánicamente articulada. Claro. Parece pegados con calcomanías, ¿no? O sea, es como que, qué sé yo, ahorita... Paréntesis de la historia y Claro. mencionamos Es que no tiene esto. que verse literalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el corto de Almodóvar hicieron el vestuario, pero eso no significa que se decía cada rato, no, la marca no aparecía. Por ejemplo, yo recuerdo vagamente en Casa de Papel, por ejemplo, en la última o las últimas escenas, aparecía un camión de Manhau y todos bebían cerveza Manhau y ahí nomás. Ah, en la casa de papel, escuché Claro. Paloma de papel. Y dije, No, no, ¿sí? no, el paloma de ¿En papel. qué momento? ¿En qué momento? ¿No? Claro, o sea, pero ahí Los pobres se quedan Estela, sin chela, dicen. la No, casa de papel es nada que ver. Estrella Roja, creo. Estrella Roja. Estrella tienes Roja, razón, estoy sí, sí, sí. estoy Ya, evocando acá en Perú es tan insólito eso que yo tengo dos recuerdos puntuales de dos películas. Una a su madre, que en los 90s o 80s Cachín tenía DirecTV, lo cual era como, yo decía, espérate, algo no cuadra. Y la segunda en un musical que hicieron de los 80s, de, no sé, del rock, Avenida Larco. Avenida Larco, Probablemente. en plena Avenida Larco, haciendo su número musical con el BBVA, pero actual, y con las promociones actuales. Y yo Exacto. decía, ¿cómo es posible que no se tomen la molestia? O sea, Es de chamba y guión. Tal cual, claro. producción. Claro, es guión y como, producción, es como, Eso pasó ¿cómo por... no vas a sacar el banner actual si estás hablando de los años 80? O sea, de que estamos, es algo mínimo que no podemos dejar pasar tampoco. Y eso sí forma parte de una como narrativa que se ve Por ejemplo, continuamente. sí, yo conversé con Jorge Carmona de Chabuca, entonces igual también es betonero y quisieron imponerle muchas marcas, pero él dijo, oye, la película está ubicada en los 80. En los 80 no habían tantas marcas, ¿no? Por ahí le metieron a Radio Q, pero fue algo pequeño, pero le querían imponer marcas tipo los supermercados. Hay películas, yo me acuerdo de una pareja en 15 minutos en Totus. 15 minutos paseando con el carro, o sea, ya es demasiado. O sea, está bien tus 5 minutos, pero 15 minutos de un supermercado, no, o están en el... Es como que estoy actor con Ricardo y... Espérate, vamos a sacar dinero acá a Plaza a Interbank. O sea, es como ya la historia ya te mete la marca a los ojos, ¿no? Ya, y la narrativa no les importa. O sea, esta desprolijidad, por ejemplo, a la hora de mostrar marcas y demás, se debe a la necesidad en principio. Sí, a varias necesidades. ¿No? A ver, el asunto de las marcas también tiene sus bemoles. Por ejemplo, las marcas no quieren asociarse con películas de terror, por ejemplo. Si tú le presentas un proyecto de terror, no lo van a aceptar. No quieren asociarse con películas que traten algunos temas conflictivos socialmente, ¿no? No lo van a aceptar. Pero además, es un problema de campaña. Es decir, a ver, yo tengo mi campaña de tal cerveza, ¿no? Y está diseñada. Y entonces yo quiero entrar en la película. Yo tengo que apurarme antes de que salga, no sé cerveza, pero por ejemplo un modelo de un carro nuevo. O un modelo nuevo del próximo año. ¿Qué pasa si yo estreno mi película 2 años después? Pero ¿qué? Eso ya... ¿Te das cuenta? Ahí hay un asunto de las marcas que es bien problemático y complicado, ¿no? Como Brahma, ¿no? Que Brahma, que creo que empezó a sumar uno, Brahma. Sí, asómale uno, la parte de la pichanga. Claro, entonces, o sea, Brahma ya no existe. Entonces, ¿qué hubiera pasado si de repente Brahma no hubiera tenido tanto, o sea, hubiera cerrado al año, ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que en el cine peruano eso se debe a que además estamos haciendo el product placement mal.
Porque, por ejemplo, Steven Spielberg disparó el product placement en los 80 con E.T. y con los Reese's Pieces, estos chocolatitos que dejaba el chibolito para que el extraterrestre lo persiga, también con la lata esta de afeitar, que era en realidad un arma, una cosa así. Y eso no se sintió como que el director te estaba empujando la marca, sino lo supo Meter en la historia. incluir en el guión, lo Claro. supo incluir como un personaje más. Y eso yo creo que fue muy bien recibido. Nosotros cuando hablamos de estas marcas tenemos recuerdos como, pucha, este lo hizo así, el otro se quedó 20 minutos en Totus, el otro hizo, o sea, también es falta, yo creo, de habilidades, no sé si creativas, pero habilidades o poner un poco más de esfuerzo en saber cómo utilizar el product placement, porque yo creo que es una herramienta que se usa desde casi los inicios del cine con Hershey's, que fue el primer product placement que existió, y se ha hecho bien, y en el cine peruano lamentablemente lo hacemos mal. Hacer lo que hizo Game of Thrones con el vaso olvidado de Starbucks. Ah, ¿verdad? Que eso dicen, sí, fue error del script. Pero eso, pucha, ¿quién se va a olvidar, no? Deben tener 5 o 6 scripts para una producción tan grande. Entonces, difícil que se olviden un vaso de Starbucks, ¿no? Pero ya le metieron su publicidad. Pues, ¿Cuáles son los peores que a ti te ha tocado ver? De lo que recuerdas. Ahorita el tuyo, no, mentira. Malo. Este es un buen momento para recordarte que este programa llega gracias a Hooligans. No es cualquier bar, es el bar. Calle Berlín 255, Miraflores. Oye, me he forzado. No, he hecho no, soy un jodido, acrobacias soy muy antipático, mentales te pido por levantar disculpas. aquí esto. Es periodismo. Mentira, gracias, Busca Libre, Busca Libre. Es periodismo. Buena pregunta, del cine peruano. A ver. No has hecho nunca un video de eso, ¿no? No. Sería no. también golazo. ¿Sabes? Creo que se le pasó la mano, o digo se le pasó la mano porque ya la película El Bueno, El Gran León, esa con Carlos Alcántara, donde era chiquitito, ahí se les pasó la mano mal. O sea, en 5 minutos me mostraron Plaza Vea, Entel, Inca Pharma, o sea, ya... Parecía una Ya- camiseta Eso hizo, Sí, pero eso sí, hizo sí. volver Fútbol al mexicano. futuro, por ejemplo. Eso hizo volver al futuro cuando Marty McFly viaja al futuro y está Texaco y está Pepsi, creo. Miles de marcas, pero igual, fue rapidísimo, pero también era el contexto de la película. Estás en el futuro donde todos son marcas, ¿no? Entonces, es el Sí, contexto. pero también, por ejemplo, nosotros estamos mucho más alertas cuando es product placement de marcas que reconocemos que con, por ejemplo, marcas gringas que no hay acá. Por ejemplo, hay creo que esta de Man of Steel, creo que hay 7-Eleven, creo que aparece también esta IHOP, que creo que hay un par, pero no es tan conocida aquí. Entonces, para los gringos sí somos mucho más permisivos para el product placement, nos lo vemos de manera diferente que aquí, que es como que Inca Cola, ¿no? Que es como que lo identificamos rápido y efectivo, ¿no? Porque, tipo, los gringos ya han hecho esto una ciencia, tipo en Jurassic World, las últimas, ya es como que, tipo, es el carro, que es tipo una marca, no me acuerdo cuál, yo no sé mucho de carros, pero que vi un compilado de todos los momentos en donde aparecía ese carro y ese modelo puntual, y yo no me di cuenta cuando lo estaba viendo. Pero ¿no? también Entonces, hay formas creativas de hacerlo cuando ya hasta te burlas de ti mismo, como en Wayne's World, la película esta con el pata Austin Powers, que literalmente con su amigo hacen una mofa de las marcas que los estaban auspiciando, diciendo no hay nada peor que las marcas. Agarra Pizza este Hut. celular, no sé qué, y el otro te duele la cabeza, toma esta pastilla. ¿No? Y es como, eso parece que lo hicieron acá, pero sin hacerlo a propósito. Sí, claro. O sea, Pepsi. pero es que son muchos Pizza Hut filtros y también, todo, ¿no? claro. Como dijo Ricardo, son muchos filtros entre que es el gerente, el creativo, el director, la productora, y al final se vuelve como que ya un problema que hay que resolver rápido y ya, pues, ¿no? Ya No, sale- hay un sistema para incorporar marcas sin esa especie de presencia un poco, a veces, intrusiva, ¿no? Que es el sistema de mecenazgo. Es decir, los sistemas de mecenazgo que existen en otros lugares. Es decir, los cines, como las marcas, buscan un negocio, ¿no? Y cuando aportan a la cultura, por aportar a la cultura, en todos los campos de la cultura, ¿no? Van a recibir Beneficio fiscal. un crédito contra su impuesto a la renta, ¿no? Y en consecuencia, al final de cada año, cuando tengan que hacer su liquidación, esto invertí en la obra de teatro tal, en la película tal, y no sé cuál, en consecuencia. Y eso existe en muchos países del mundo. Sí, eso existe en Nueva Zelanda, por ejemplo, que Peter Jackson ha hecho eso con Beta. No. O sea, sí, pero no al nivel
que hay en otros países, ¿no? Por sí, ejemplo, no de la los- misma manera. Ese podría Sí. ser un gran incentivo para la empresa privada, por ejemplo, Claro. para invertir en Sí. No, por ejemplo, O sea- acá en Perú lo que hace la empresa privada, las mineras, por ejemplo, que aportan pero al medio ambiente, ¿no? Y reducen el crédito fiscal, pero aportan, o sea, claro, tienen un presupuesto para el medio ambiente, para reciclar y todo eso. Entonces también podrían... Claro, pero ese es el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, ¿no? En Colombia hay una ley del cine que ha sido como que mejorada a lo largo de los años, creo que desde el 2008, y hay estos incentivos de impuestos para poder hacer esto. Creo que también tiene Hungría, tiene Nueva Zelanda, o sea, todo lo que es Europa, tipo cuando tú ves, mira, es París, es Budapest, pero con la Torre Eiffel colocada digitalmente, ¿no? Hablaban Y de- solamente para terminar, que Sí. me parece importante porque, claro, estos incentivos de impuestos y demás hacen que una producción que te puede costar grabar en tal lugar 20 millones, en Colombia te cueste 10. Y esa es una... Por eso que Eso se van a es muy Y grabar por en eso, por Colombia. ejemplo, ahora tenemos Paddington en Perú, pero Grabado que en no se grabó en Perú, sino se grabó buena parte en Colombia. Por esa parte, porque ya hay una, no sé si decir industria, porque los colombianos fácil me pegan, ¿no? Pero sí decir que hay una maquinaria mucho más grande, hay ya un músculo operativo, hay todo un proyecto. todo un proyecto para recibir este tipo de producciones y potenciarlas. No de gratis es Narcos, Gemini Man, hay varias películas que se han hecho y van a seguir Pero haciéndose. ¿sabes ¿no? qué? Siguiendo lo que dice Hugo, que me parece súper real, es que cuando, por ejemplo, me ha tocado ir a festivales en otros países, en el mercado, que es como que el evento de la industria que sucede en paralelo al festival de cine, por lo menos los años que yo he ido, no está Perú. Están todos los países, o la mayoría de países del mundo, vendiendo justamente su país, como diciendo, filma en Jordania, tendrás 30% de menos Claro. impuestos. He visto de Latinoamérica, Bolivia, Colombia, Brasil. Brasil tiene un puesto enorme. Chile, obviamente, Argentina, Venezuela. Perú no ha habido. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, si tanto quieren promover las inversiones extranjeras, lo mínimo que podrían hacer es tener presencia en los mercados internacionales para justamente hacer que más países, en todo caso, quieran Claro. invertir en cine Eso hacen, por peruano acá. ejemplo, sé que en festivales cafeteros hacen eso, por ejemplo. Y mandan a Perú y Perú está presente ahí. Pero, Claro, porque Perú es el segundo exportador de Claro. café del mundo. claro, entonces, pero es lo único que he visto. Claro. O sea, Bueno, pero- si quieren que Perú aparezca, vean este programa que está llegando a su fin. Hablaban de mecenazgo. Adopten a un youtuber, adopten a este canal. Van a poder ver adelantadamente todos los videos en las membresías. Ha llegado a su fin esta mesa. De verdad quiero agradecerles un montón. Me encanta este tipo de conversaciones. Espero que a ustedes también. Gracias por haber venido. No, a ti gracias por la Gracias. invitación. Bueno, y con nosotros será hasta una próxima edición de La Mesa. A la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Y para ustedes, ¿cuál es el problema del cine peruano? Espero no ser yo. Chau, chau.